Mi nombre es Héctor Tapia. Es un placer estar aquí presentando a ustedes en la Ciudad de México, donde comencé mi carrera hace 30 años. A lo largo de mi carrera he trabajado en cada una de las olas tecnológicas de la industria. Trabajé en SAP cuando la mayoría de las empresas en el mundo estaban implementando su primer ERP. Trabajé en Siebel cuando el concepto del Customer Relationship Management empezó. Trabajé en TIBCO Software cuando las empresas empezaron a implementar arquitecturas orientadas a servicios. Trabajé en AWS para entender cómo las empresas estaban adoptando la nube. Trabajé en Snowflake cuando me di cuenta que las empresas necesitaban modernizar sus plataformas de datos. Y hoy trabajo para Single Store. Y sí, si hacen las cuentas, así estoy de viejo. Pero una de las cosas que yo aprendí mucho trabajando para Amazon, para AWS, es cómo puede una organización fomentar la innovación tecnológica. Creo que no sobra decir cómo es que Amazon tiene una cultura de innovación, ¿no? ¿Quién se acuerda del Amazon Fire Phone? Nadie. Trataron de meterse al teléfono, al mercado de celulares, fracasaron, siguieron adelante. ¿Quiénes se acuerdan? Ah, pero seguro sí se acuerdan del Windows Phone, ¿no? Bueno, una cosa que yo aprendí es que no hay una manera de lograr una innovación tecnológica que no pase por hacer un manejo correcto de los datos de una organización. Los datos, aunque ya suena muy trillado y es totalmente un cliché, pues son el nuevo petróleo. La mayoría de las empresas en el mundo que tienen una evaluación de mercado importante, lo que tienen que ofrecerle al resto del mundo son datos. Los datos se han vuelto el diferenciador de negocio más importante para las organizaciones. Sin la habilidad de manejar los datos correctamente, es prácticamente imposible innovar. Primer slide. Y todas las empresas están tratando desesperadamente de innovar. Estoy casi seguro que en cada una de sus empresas hay un equipo o al menos una persona a cargo del tema de innovación digital. Tanto aquí en México como en Panamá, Perú, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Guatemala, Honduras, la República Dominicana y los diferentes países de donde nos están viendo hoy. Alguien en la empresa ha sido nombrado por el director general, el presidente, el CEO, para encontrar una manera de innovar antes de que alguien más se meta a nuestro negocio y nos cause una disrupción. Las experiencias digitales son importantísimas. Nos hemos todos mal acostumbrado. Cada uno de ustedes, no ahorita porque no quiero que se me distraigan, pero al rato cuando estemos en el cóctel, abran su teléfono y vean la pantalla principal de su celular, que seguramente es un celular inteligente. Y se van a dar cuenta que tienen ciertas aplicaciones que se han ganado el derecho, literal, el derecho de vivir en la pantalla principal de su teléfono. Y si se ponen a pensar por qué, son aplicaciones que les entregan una experiencia digital. Y no sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo trato, por ejemplo, de ordenar algo en e-commerce y el proveedor me dice, bueno, Héctor, sí, tengo este producto que te anuncié por Instagram o que te anuncié por Facebook y lo puedes comprar, pero se va a tardar 2 semanas en llegar, es altamente probable que decida no comprarlo y me cambie a la aplicación de Amazon, busque un producto equivalente y vea si lo puedo recibir en 2 días o el mismo día. Nos tienen mal acostumbrados. ¿Y saben cuál es el problema? Que tienen mal acostumbrados a sus clientes y a sus usuarios. Entonces, las empresas están buscando cómo brincar todo este déficit tecnológico y ofrecer una experiencia digital
equivalente con las aplicaciones que los usuarios ya están acostumbrados a utilizar. Pero no nada más es eso, ¿no? Vamos a suponer que ustedes tienen una cadena de suministro. En todo el mundo, sin excepción, las cadenas de suministro están disrumpidas. Perdón si en algún momento digo una palabra que no es exactamente español correcto, ya tengo unos años en Estados Unidos. Todas las cadenas de suministro alrededor del mundo tienen problemas. Algunas empresas como Amazon otra vez tienen la capacidad, o FedEx, tienen la capacidad de encontrar alternativas a los problemas. Intel seguramente ya resolvió cómo va a resolver microchips y de la misma manera Tesla ya resolvió cómo va a tener chips para seguir produciendo Teslas. Pero el resto de las empresas están esperando los embarques de todos estos buques que están en todos los mayores puertos en el Pacífico esperando poder descargar la mercancía. O peor aún, en los puertos en Asia esperando poder embarcar la mercancía. La habilidad de poder saber lo antes posible si hay una interrupción en la cadena de suministro se está volviendo no solo necesaria, sino vital para algunas organizaciones. Y tengo algunos otros ejemplos aquí. Mercadotecnia en tiempo real. Si le preguntan a su CMO, a su jefe de mercadotecnia, todos les van a decir que quisieran poder ofrecer ofertas personalizadas en tiempo real a cada uno de los usuarios en el momento en el que puedes convertir una oferta en una acción. Es el sueño de cualquier CMO. No importa si eres una pequeña o mediana empresa o si eres una de las más grandes corporaciones del mundo. Entonces, hay una necesidad en el mercado. Las empresas necesitan cambiar, pero ¿qué necesito para lograrlo? Bueno, si piensan en todas estas aplicaciones que les describí y en todas estas aplicaciones en sus teléfonos o en estos sitios web que utilizan, en realidad una experiencia digital completa es una aplicación que hoy, en el mismo lugar, le permite al usuario, interno o externo, hacer transacciones y analítica. Ahora, puede ser que la analítica la vea el usuario o el cliente o no la vea. Eso es diferente. Si yo voy a Uber, yo puedo ver todos los viajes que tuve. Eso es un reporte. Es un reporte haciendo un select de mi usuario. Pero es un reporte. Pero más allá de eso, hay un montón de ofertas de mercadotecnia, hay un montón de cálculos que el motor de base de datos le tiene que entregar a un algoritmo de machine learning para que determine mi precio. Y yo creo que todos aquí han ocupado Uber al menos una vez y han visto cómo literalmente en un abrir y cerrar de ojos el precio de su viaje puede cambiar. Esos son cálculos analíticos en la aplicación que ocurren en tiempo real y que están calculando continuamente la cantidad de gente que va en cierta dirección y la cantidad de conductores disponibles en esa parte donde ustedes están tomando el viaje. Entonces, tienen que ser aplicaciones que combinen transacciones y analítica. Y en cada una de las industrias, la siguiente, existen casos de uso ya muy definidos de dónde puedes aplicar esto y casos de uso que muchas empresas están tratando de crear para hacer su propia innovación. Por supuesto que no les voy a leer cada uno de estos, pero posteriormente les podemos hacer llegar esta presentación. Pero aquí hay algunos ejemplos de aplicaciones digitales que combinan transacciones y analítica en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos en Single Store que nos hizo pensar que el mercado necesitaba otra base de datos? Ya hay bastantes. ¿Por qué otra? Bueno, porque lo que nosotros vimos es que cuando yo me metí al mercado de microservicios y también trabajé en una startup que hacía Kubernetes hace muchos años antes de que Kubernetes fuera lo que hoy es. Cuando las aplicaciones empezaron a mover sus arquitecturas a microservicios y empezaron con esta idea de ocupa la mejor tecnología para cada función de la aplicación, las aplicaciones funcionan y funcionan de maravilla.
Si han logrado hacer una arquitectura de microservicios, tienen una ventaja en la habilidad de hacer innovación. Pero conforme esas aplicaciones crecen, se vuelven difíciles de manejar porque hay muchas tecnologías involucradas en ofrecer la funcionalidad de la aplicación. Entonces, lo que nosotros vemos es una tendencia que originalmente era de vamos a usar todas las bases de datos que sean necesarias, a decir, ok, pero ahora ya cuesta mucho operar esta aplicación. Vamos a ver qué podemos simplificar de la arquitectura de esta aplicación y si es necesario, consolidar bases de datos. También vemos que aunque hay algunas empresas que están apenas comenzando a explorar el uso de la nube, hay otras que ya van en su segunda generación de adopción y prácticamente todas las grandes corporaciones del mundo están hoy adoptando una tecnología, una arquitectura híbrida o multinube o una combinación de centro de datos y nube. ¿Por qué? Para reducir su riesgo, ¿no? Tienen miedo que un día AWS o Azure o Google vengan y les suban los precios y tengan todos sus huevos en esa canasta. Entonces, ¿cómo se están protegiendo? Utilizando al menos un par de las nubes o utilizando servicios en su centro de datos que todavía tienen y que siguen pagando con servicios de nube. Y, por supuesto, como lo venía diciendo, el futuro es digital. Y también, como lo mencioné anteriormente, estas aplicaciones necesitan de alguna manera, en el mismo lugar, ofrecernos OLTP, que son transacciones, y OLAP, que son analíticas. Y cuando nos dimos cuenta de eso en Single Store, creamos un motor de base de datos específico para este caso de uso o para estos casos de uso. Una base de datos que combine en un solo lugar y utilizando SQL porque todo mundo conoce SQL, una arquitectura distribuida, diseñada para la nube, pero capaz de correr en un centro de datos de la misma manera que corre en la nube y que fue capaz de combinar en el mismo motor de base de datos, datos transaccionales y datos analíticos. Y eso es lo que hacemos en Single Store. Y por supuesto, podrían ustedes pensar, bueno, startups aparecen todos los días, ¿no? Y qué bueno, por cierto, porque ha disparado la innovación tecnológica. Pero finalmente, no todas las empresas pueden tomar el riesgo de implementar la solución de una startup que no tienen ustedes la garantía de que les va a dar soporte en el futuro. Ese ya no es problema de Single Store. Single Store es utilizado por muchas empresas de las más grandes del mundo. Hemos sido capaces de recolectar 278 millones de dólares de fondeo durante la pandemia. Es decir, cuando todos los inversionistas empezaron a salir de los mercados por la pandemia, Single Store estaba pidiendo dinero de fondeo y lo estábamos recibiendo. Y no lo necesitamos, lo tenemos en el banco. Estamos creciendo en la nube a más del 200% y en general a más del 40% año con año. Tenemos más de 400 empleados alrededor del mundo y estamos creciendo casi al 25% en número de empleados. Mientras otras empresas, aún los gigantes como Google o Amazon dejaron de contratar, nosotros seguimos contratando. Y les voy a dar algunos ejemplos de los clientes que tenemos, pero además estamos ya en el cuadrante de Gartner, tenemos varios reconocimientos. Todo esto lo podemos compartir con ustedes si tienen interés. No me voy a detener más en esto, pero somos una empresa sólida. Por favor. Entonces, ¿qué pasa? Yo implementé varias arquitecturas de microservicios cuando estaba en AWS y antes. La idea es fenomenal. Tengo todas mis fuentes de datos. Voy a crear un pipeline de datos. Voy a obtener toda mi información de mis fuentes de datos. Hay ciertos mecanismos que necesito para meter los datos en diferentes bases de datos transaccionales.
Típicamente sacamos los datos de las bases de datos transaccionales y los movemos a una base de datos analítica y creamos toda esta plataforma de datos para poder servir diferentes tipos de aplicaciones. Y de pronto, y puede ser el caso de ustedes, terminamos con al menos una base de datos relacional, si no es que dos, una base de datos NoSQL, probablemente hay una tecnología Big Data como Hadoop, es altamente probable que haya un data warehouse, ya sea en la nube o en su centro de datos, y luego viene el negocio y nos dice, necesito innovar. ¿Cómo innovamos? Con Machine Learning. ¿Cómo innovamos? Con IoT. ¿Cómo innovamos? Con experiencias digitales. Y tienen que encontrar la manera de sacar toda la información de esas fuentes de datos y llevarla a todas estas aplicaciones. Y entonces, ¿qué problemas típicamente tienen nuestros clientes que nosotros resolvemos? El más común que resolvemos, mis aplicaciones no son suficientemente rápidas. Es el problema más común. Si me preguntan, creo que alguien me preguntó hace un rato, ¿cuál es el problema más común que resuelven? Alguien tiene una aplicación que no corre lo suficientemente rápido. Todas las mañanas, el director general, el CEO de la empresa que hace la mitad de los teléfonos inteligentes que están en esta sala, de acuerdo a las estadísticas, y que está basada en Silicon Valley, y que vale más de $1 trillón, así se los voy a dejar, llega en las mañanas este señor y abre un dashboard en Tableau donde analiza todo el negocio. Dispositivos, medios, streaming. Es su foto de todos los días en la mañana de esta empresa de $1 trillón en Silicon Valley que algunos de ustedes traen en su bolsillo todo el tiempo. Ese dashboard corre en Single Store. Y corre en Single Store porque este señor, como se pueden imaginar, no tiene tiempo que perder. Si hay un embarque de teléfonos móviles atorado en China que le va a afectar la distribución en las tiendas de su marca en 3 semanas, él necesita saber hoy. No necesita saber en 3 semanas. Y ese tipo de decisiones soportamos para él. O que es similar al siguiente tema, ¿no? Los datos no están actualizados. Imagínense que este señor Tim llega todas las mañanas y ve un dashboard y los datos son de antier. No le sirven de nada. Necesita los datos inmediatos de la operación de una de las empresas más grandes del mundo. O otra cosa que le pasó a otro de nuestros clientes que es Uber. Ese sí los puedo mencionar porque es una referencia pública. Llega un momento en que el uso de tecnologías open source no escala a las necesidades del negocio y necesitan un motor de base de datos que sea capaz de escalar con el éxito que ellos tuvieron. Cuando Uber empezó a usar Druid, que era un open source, parecía no ser un problema, pero les fue muy bien. Les fue tan bien que se empezaron a expandir a muchos países y empezaron a no ser rentables como empresa. Creo que todos han leído muchos artículos sobre el tema. Entonces, les fue tan bien que necesitaban actualizar esa base de datos con algo que fuera confiable y fácil de usar. Y utilizan Single Store. Y finalmente, este es un tema muy común. Probablemente ustedes lo sufren o alguien en su equipo de operaciones se los dice. Cada vez que hay que comenzar un proyecto nuevo, típicamente hay que reemplazar los datos, duplicar los datos a otra nueva fuente de información para soportar esa aplicación o ese dashboard o ese nuevo destino de la información. Estos problemas son los que más comúnmente resolvemos en Single Store. ¿Por qué? Porque como les decía, somos una base de datos que combina aplicaciones y analítica en tiempo real. En el mismo motor de base de datos, en una tabla única, ustedes pueden hacer transacciones, es decir, actualizar registro por registro y correr reportes como si fuera un data warehouse. Y en el momento en que hacen una actualización, el siguiente query de esos datos automáticamente tiene los datos más frescos de la base de datos. Es una arquitectura de SQL. No tienen que aprender
NoSQL o algún lenguaje diferente sus DBAs para poder usar esta base de datos. De hecho, somos 100% compatibles con la API de MySQL. Si tienen algo que desarrollaron con MySQL, nomás lo apuntan de MySQL a Single Store y funciona. Y obviamente, como les decía, les da el acceso inmediato a gran escala. Si lo ven desde otro punto de vista, nosotros somos un motor de base de datos que vive aquí cuando tienen que resolver un problema que típicamente les requiere combinar una de estas con una de estas. Ahí vivimos. Ese caso de uso es el que nosotros resolvemos. Para resolverlo, nos hemos enfocado en un área que la mayoría de las empresas de base de datos de este lado o de este lado no han atendido. Sí, es muy importante que cuando llega un query, los datos los reciba así. Creo que cualquier base de datos que ustedes evalúen les va a decir, somos rápidos. Pero además de eso, nosotros somos rápidos para ingerir datos. Somos un motor en paralelo para consumir y somos un motor en paralelo para ingerir datos, para cargar datos. Ese es un tema que nos diferencia enormemente de otras tecnologías. Y una vez que están los datos dentro de Single Store, como somos una combinación de datos operativos y analíticos, ya no los tienes que replicar a otro lado. Esa aplicación obtiene en una sola base de datos todo lo que necesita. Estamos diseñados para escalar de manera vertical o de manera horizontal. Como les dije, somos una tecnología diseñada para la nube, pero disponible no solo en la nube, sino en su centro de datos. La misma base de datos. No es como otras bases de datos que tienen un motor con el mismo nombre en la nube y un motor con el mismo nombre para el centro de datos, pero no hacen lo mismo o no son el mismo código. Nosotros somos el mismo código y entonces cuando adoptan Single Store en un centro de datos y tienen un plan de moverse a la nube, esa migración a la nube es extremadamente sencilla de hacer porque no tienen que cambiar absolutamente nada en la aplicación más que hacer lift and shift de la aplicación a la nube. Y corremos en cualquiera de las tres grandes nubes que ustedes conocen, AWS, Azure, Google, pero además tenemos un servicio administrado que básicamente es como una base de datos as a service. Nosotros la corremos, ustedes la consumen a través de un conector o a través de una API, pero si necesitan un control granular del motor de base de datos, la pueden correr ustedes en su propia nube y controlar el motor de base de datos ustedes. Cosa que bases de datos como BigQuery o Snowflake no les permiten hacer. Como somos compatibles con MySQL, cualquier ETL y cualquier herramienta de BI que tengan que hable con MySQL, automáticamente habla con Single Store. Entonces, todo el código que ya hicieron, lo pueden aprovechar. Y además, somos multimodal. ¿Qué significa? Que tenemos datos estructurados, pero también tenemos datos. JSON es un tipo natural de dato dentro de la base de datos. Entonces, todos esos casos de uso donde están posiblemente pensando usar Mongo o alguna base de datos NoSQL para datos no estructurados, lo pueden soportar. Si necesitan hacer datos geoespaciales, lo pueden hacer con nosotros. Si necesitan hacer una serie de tiempo para modelos de forecast, de machine learning, lo pueden hacer dentro de Single Store. Todo eso en el mismo motor de base de datos. Las tres grandes cosas que les ofrece Single Store para soportar estas aplicaciones digitales, como les decía, es la carga masiva en paralelo que nos permite cargar millones de eventos por segundo. Y se los podemos demostrar. De hecho, hay videos, hay blogs y hay un tutorial que ustedes mismos pueden correr de cómo cargar millones de eventos por segundo en la base de datos.
Obviamente, de nada serviría tener todos los datos si no los puedes consultar a la misma velocidad que los cargaste. Pero vamos a decir que la mayoría de las bases de datos se enfocan en resolver ese problema. Por supuesto que nosotros también. Pero a diferencia de otras bases de datos, también nos preocupamos de que esto no sirve y esto no sirve si no soportas alta concurrencia. Y durante los últimos días algunas personas me han dicho, no, oye Héctor, no somos Uber. Sí, claro que no eres Uber, pero imagínate que pudieras usar el coche del Checo Pérez para ir al súper. ¿A poco no lo usaban? Pues claro que lo usaban. Es decir, es el mismo motor de base de datos que ocupan Uber para hacer mercadotecnia en tiempo real, o esta empresa de telefonía que les dije, o el segundo banco más grande de los Estados Unidos para proporcionar toda la información de banca electrónica a sus clientes, la pueden usar a la escala de su negocio. De hecho, tenemos una capa gratuita que pueden poner en producción para probarlo en vivo, llevar toda la aplicación, no solo de una prueba de concepto, sino poner una aplicación en producción sin tener que pagarnos un solo centavo. First time I say free. Creo que, no sé, ¿Hulu opera en México, chavos? Pero creo que algunos saben quién es Hulu, ¿no? Disney acaba de anunciar con bombo y platillo que por primera vez puede reportar que tiene más usuarios de streaming que Netflix. Pero los tiene combinando 3 plataformas. Disney Plus, que ya hay en México, Hulu, que básicamente retransmite los canales de televisión de los Estados Unidos, pero que también tiene su propio contenido original y que probablemente aquí en México entregan a través de Disney Plus, y ESPN Plus, que es el servicio adicional de paga como si no nos cobraran ya suficiente. Algunos partidos de la Champions y otra cosa, tienes que pagarle todavía un poquito más a Disney para poder verlos, ¿no? Hulu carga todos los datos de telemetría del servicio de streaming en Single Store para 2 cosas. Uno, para analizar el consumo. En una empresa digital, pues si iban a competir con Netflix, ¿qué es la primera cosa que ustedes ven cuando entran a Netflix? Oh, como viste La Casa de Papel, lo más seguro es que te va a gustar El Juego del Calamar, ¿no? Hay una experiencia personalizada. No puedes entrar al juego del streaming si no ofreces una experiencia personalizada. ¿Cómo lo hizo Hulu? Cargo todos los datos de telemetría, de los usuarios, corro algoritmos de Machine Learning y te ofrezco una experiencia personalizada de recomendaciones. Y ya que estamos en eso, uso los mismos datos para saber cómo está la calidad del servicio y para poder adaptar la calidad del streaming dependiendo del ancho de banda. Básicamente, la habilidad de hacer esto le redujo la habilidad a Disney Plus y a Hulu y a ESPN de lanzar al mercado un producto competitivo con Netflix en la mitad del tiempo que le tomó a Netflix construir su servicio y llegar a la calidad que todos nos estamos acostumbrados. Básicamente tenían altos costos de mantenimiento, pobre experiencia de usuario, necesitaban simplificar su arquitectura, hacer analítica para poder hacer customización y ofertas en tiempo real y poder escalar porque les estaba yendo muy bien. Y la solución que hicieron fue con nosotros. Y bueno, para quien guste, tenemos un estudio hecho por GigaOM que nos demuestra que podemos ofrecer entre un 50 y un 60% menor costo de propiedad que hacer una arquitectura de solución que combine una base de datos relacional y una base de datos analítica para soportar estos casos de uso. Y quien quiera tener acceso al reporte, nuestros partners de la ADVC se los pueden hacer llegar. Está muy interesante porque nos ayuda a ver costos que a veces no tomamos en cuenta de lo que implica adoptar una de estas soluciones, que van más allá del costo de licenciamiento, es el costo de operación. Algunos datos en este informe es que podemos ahorrarles hasta el 50% del costo que les implicaría usar Snowflake y alguna base de datos transaccional, aunque fuera open source como MySQL. Y en la nube, digamos en AWS, hasta un 60% más baratos que una combinación de Redshift y Aurora, por ejemplo.
Y en benchmarks, extremadamente rápido. Y también tenemos los benchmarks, si los quieren ver. ¿Por qué? No, esto es el único slide técnico que les voy a presentar hoy. Quien quiera hablar fierros, tecnología y patentes, ahí voy a estar disponible para ustedes después de la presentación. Pero ¿por qué podemos hacer esto tan rápido? A un nivel que todo el mundo lo puede entender. Porque tenemos la capacidad de hacer la ingestión de los datos, inclusive si vienen de streaming, y el primer lugar donde nosotros recibimos los datos es en memoria. Y en memoria los replicamos a otro nodo de la arquitectura distribuida. Y creamos un log en la memoria. Una vez que los datos están protegidos al menos en 2 de los nodos, en 2 servidores o en 2 contenedores de Kubernetes o en 2 máquinas virtuales, lo que sea que estén usando, en ese momento, que es en un milisegundos, el motor de base de datos le contesta a su aplicación. Para mí esto es un commit. Y su aplicación puede agarrar el siguiente hilo para hacer el siguiente insert. ¿Y qué pasa después? Inmediatamente después lo grabamos en discos de estado sólido en su arquitectura. Y nuevamente lo replicamos en al menos 2 de los nodos para alta disponibilidad. Sin que hagan nada, tiene una base de datos de alta disponibilidad. En la nube se las podemos otorgar, digamos, en una región de AWS con una arquitectura que esté al menos en 2 de las zonas de disponibilidad, en los availability zones de AWS. Y no solo eso, una vez que hacemos ese almacenamiento, grabamos otra copia adicional en el Object Storage del proveedor de nube. ¿Para qué? Para que tengan datos ilimitados, para que tengan una protección al nivel que S3, por ejemplo en AWS o el Azure Blob ofrecen, de hasta 11 dígitos 9 de disponibilidad, de seguridad, perdón, no de disponibilidad, de seguridad de sus datos. Y la habilidad de crear otras clusters de cómputo que accesen los mismos datos, no a partir de esto, sino a partir de esto. Entonces separamos el cómputo del almacenamiento y separamos el cómputo del cómputo. No voy a entrar en mayores detalles, pero esto es lo que nos permite hacer eso. Si ven la mayoría de las arquitecturas de nube a detalle, la mayoría escribe primero aquí, que es lento, y luego lo sube a discos y luego lo sube en caché de memoria. Cuando tus necesidades de tiempo de respuesta no son tan grandes, probablemente te des cuenta. Pero cuando lo son, es mucha la diferencia de ir de arriba para abajo que de abajo para arriba. Y ese es el principal diferenciador tecnológico de Single Store. Tenemos otros, pero no os quiero aburrir con cosas técnicas, quiero hablar más de negocio. Estos son algunos de nuestros ejemplos recientes de reemplazo. Impact, que es una startup que hace mercadotecnia, reemplazó Cloudera con Single Store. PricewaterhouseCoopers crea una copia de Single Store cada vez que hace la auditoría de final de mes de sus clientes, carga todos los datos de finanzas, corre sus reportes de auditoría, entrega los reportes y destruye la instancia de Single Store una vez que termina su asignación mensual de auditoría. ¿Cuál otro les puedo platicar aquí? Phantom, típico caso de uso que muchos de ustedes probablemente tienen. Empezaron con una base de datos relacional, MySQL, porque son una startup, necesitaban algo gratis. Llegó un punto en que MySQL no escalaba. ¿Qué es lo que todos hacemos cuando una base de datos relacional no escala? Ponle un caché de memoria y le pusieron Redis, ¿no? Y llega un momento que ni así escala. ¿Qué hacemos todos? Saca los queries más demandantes y muévelos a un non-SQL, en su caso era DynamoDB, y que la aplicación haga esos queries no sobre la base de datos relacional, sino sobre la base de datos NoSQL. Es una arquitectura tremendamente común hoy en día en la mayoría de los lugares. Consolidaron las 3 bases de datos en Single Store. Otros casos de uso comunes, tenemos un data warehouse
como el señor Tim y no da el tiempo de respuesta que necesito en algunos de los reportes más críticos de la organización. Pero son algunos. Y nos tomó muchos años poder implementar este Data Warehouse. ¿Lo vamos a reemplazar todo por 2 o 3 o 4 dashboards o reportes que no corren como necesito? No. O sí quiero reemplazar Teradata, pero mi contrato expira dentro de 2 años y hoy necesito tener estos reportes más rápido. Hemos hecho aumentos de Snowflake en Capital One, de Teradata en este banco que les decía es el segundo más grande de los Estados Unidos, ¿no? En una de las empresas de streaming de los Estados Unidos, no tuvieron que reemplazar todo su data warehouse. Pusieron Single Store como un Operational Data Store enfrente de algunos reportes, cargamos los datos de ahí, esos reportes corren más rápido, el resto de los reportes corren donde corrían. Bueno, creo que ya fue suficiente, sé que todos quieren tomar un trago. Esto era solo una introducción, como les prometí, no me metí en la parte técnica, pero voy a estar aquí disponible para todos ustedes para platicar de los avances tecnológicos que nos permiten ofrecer esto. Pero lo que sí les puedo decir para cerrar esta presentación y darles las gracias por su atención, tanto a la gente que nos ve en línea como a ustedes que vinieron a acompañarnos, es, la pueden probar. Pueden entrar a singlestore.com y crear una instancia en la nube. Les damos $500 de créditos gratis para que prueben. Hay una serie de tutoriales que pueden correr, pueden apuntar su aplicación MySQL inmediatamente, les vamos a dar un endpoint. Pueden probar nuestro servicio administrado. Esa es una opción. Si no lo quieren hacer en la nube por restricciones de mover los datos a la nube, porque su empresa no los permite hacer eso, pueden bajar el software, lo pueden instalar en su centro de datos, les damos obviamente todas las instrucciones para hacerlo, y como les decía, pueden poner un ambiente pequeño y ponerlo si quieren hasta en productivo de manera gratuita. Por supuesto, en cualquiera de los casos, nuestro partner, LATVC, que nos representa en México y en Latinoamérica, les puede ayudar junto conmigo a hacer una evaluación de la tecnología. Si una vez que hacen esto les interesa, nos gustaría platicar de sus casos de uso, darles referencias específicas de cómo otras empresas han resuelto el mismo problema que ustedes tienen y ayudarlos a hacer una prueba de concepto o una evaluación y demostrarles que con nosotros su operación sería más barata y su desempeño sería mejor.